El átomo que conocemos hoy no siempre ha sido tan popular. De hecho, en el contexto de la historia no se tiene mucho tiempo de conocerlo. Pues para llegar a esa idea hizo falta mucho. Es que si hoy en día es virtualmente imposible ver un átomo, imagínate cómo sería hace 2000 años, con los instrumentos disponibles. Los orígenes de las ideas del átomo se remontan a la antigua Grecia, donde varios pensadores ya se habían cuestionado de qué está compuesta la materia. Desde Mileto, quien vivía frente al mar y pues coincidentemente pensó que todo estaba hecho de agua. Otros pensadores como Heráclito de Éfeso, quien creía mucho en el cambio de las cosas, dijo que todo estaba hecho de fuego y citó algunas de sus frases más importantes a raíz de esta idea. Dijo: la vida es un fuego constante que con cierta medida se enciende y con cierta medida se apaga. Él relacionó esto también a la materia. Empédocles, por su parte, tomó las ideas de estos pensadores y las combinó en un diagrama en el que dijo, bueno, pues seguramente la composición de la materia es de todas esas cosas, es de aire, fuego, tierra y agua, y alguna combinación interesante que dibujó en un pequeño diagrama que veremos aquí. Sin embargo, él dijo algo más. Dijo que todo estaba compuesto o unido por una fuerza universal llamada éter, una fuerza que nunca cambiaba. Eso también tiene que ver con el origen de la idea del átomo. Pues él dijo, hay algo inmutable en el átomo. Quizás con toda esta información, Demócrito propuso la primera teoría atómica, una teoría atómica que no está basada en la experimentación, sino únicamente en la razón. Imagínate cómo llegó él a esta idea nada más basado en lo que él había escuchado, en lo que pensaba, sin haber visto jamás un solo átomo. Él dijo entonces, seguramente algo en la materia cambia, pero algo en la materia también permanece constante. Y dijo, seguramente se puede dividir, pensemos como en un trozo de madera, se puede dividir infinitas veces, pero tiene que haber un límite, dijo él. Esas partículas más pequeñas de toda esta materia ya no deben cambiar, y estas son las inmutables. Por eso tomó las ideas tanto de Heráclito como de Empédocles y de otros pensadores para proponer su primera teoría atómica. Precisamente por esto llamó al átomo de esta forma, que quiere decir sin partes, es decir, cada una de estas partículas tan pequeñas eran aquellas que ya no se podían dividir. Hizo falta aproximadamente 2000 años para que alguien retomara la idea de Demócrito. De hecho, no fue sino hasta el año 1803 en el que John Dalton, un meteorólogo inglés, propuso la primera teoría atómica basada en la experimentación. Él había observado que el agua podía absorber gases de distinta forma, de muy distinta forma, y a él se le ocurrió que eso tenía que ver seguramente con las partículas más pequeñas de estos gases. Él pensó que estas eran distintas o de distinto tamaño, aunque no se pudieran ver, y eso hacía toda la diferencia. Dalton además contaba con cierta información nueva. Por ejemplo, la ley de la conservación de la masa, que vimos anteriormente por parte de Antoine Lavoisier, y una ley llamada la ley de las proporciones definidas. Esta indica que los átomos, o los elementos más bien, porque no teníamos los átomos, se combinan siempre en proporciones iguales, es decir, bueno, no la proporción, sino siempre en la misma proporción una vez tras otra. Por ejemplo, el agua, hoy sabemos que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pues bien, ellos no sabían exactamente esto de los átomos, pero sí sabían la cantidad, es decir, en masa que tenía el agua. Entonces, por ejemplo, sabían que el agua tenía 8/9 de oxígeno y 1/9 de hidrógeno. Esto sí lo habían determinado por los distintos elementos y sabían que la masa siempre se colocaba en proporciones constantes. Como Dalton sabía que la masa se conservaba en una reacción, es decir, la masa de los distintos elementos que se podían transformar en nuevos compuestos, y además sabía que estos se combinaban en ciertas proporciones que siempre se mantenían, él dijo que seguramente todos los elementos estaban compuestos de únicamente cierto tipo de partículas, es decir, de cierto tipo de átomos, retomando las ideas de Demócrito. Y que éstas se combinaban más allá de una proporción simple, podrían combinarse en otras proporciones, siempre y cuando esas proporciones se mantuvieran. Así, por ejemplo, nuestro ejemplo en el libro fue el elemento de carbono se puede combinar con el oxígeno para formar dióxido de carbono, pero en una proporción de 1:2, pero también se puede combinar en una proporción de 1:1 para formar monóxido de carbono. Con estas ideas, él dijo que seguramente estas partículas se mantenían constantes, se combinaban en ciertas proporciones
y tenían ciertas propiedades específicas que los hacían ser algo así como los átomos. Y entonces propuso esta idea. La teoría atómica de John Dalton lleva los siguientes enunciados. Cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. 2. Todos los átomos de un elemento son idénticos. Los átomos de los elementos diferentes son diferentes y tienen propiedades distintas como su masa. 3. Los átomos de un elemento no se transforman en elementos de diferentes átomos durante las reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. 4. Cuando se combinan átomos de más de un elemento, se forman compuestos. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos.